A veces cuando dos pueblos que hablan lenguas diferentes y mantienen un contacto constante durante un tiempo prolongado, es posible que se cree una lengua nueva que sea la mezcla de esas dos. Eso es lo que se conoce como pidgin, y ha habido muchos. En América, por ejemplo, ha habido varios, sobre todo por contacto de las lenguas europeas de los esclavistas y las lenguas africanas de los esclavos. Por ejemplo, el palenquero, que empezó siendo una mezcla del español y de lenguas africanas en Palenque, Colombia. Hola, buenas tardes. Bueno, pues un pidgin es precisamente eso, un sistema lingüístico que se ha creado mezclando dos o más lenguas. Normalmente una presta la gramática y las demás el léxico, aunque puede haber características gramaticales y léxicas de todas las lenguas. Pero eso no es un criollo. Pues sí, te lo voy a explicar de forma súper fácil. El criollo y el pidgin, si hablamos de la forma que tienen, pueden ser iguales. La diferencia principal entre llamar a una mezcla de lenguas pidgin o llamarla criollo es que el criollo tiene hablantes nativos y el pidgin no. Ya está. O sea, llega un momento en el que el pidgin se ha expandido tanto en una comunidad que los padres empiezan a hablarle esa lengua a sus hijos. Pues ahí tenemos un criollo recién nacido. Vale, pero hay otra cosa por ahí que es parecida, ¿no? ¿Cómo se llamaba? ¿Una koiné? Bueno, una koiné es otra cosa. Es una variedad de lengua de compromiso. Ahora vais a entender mejor esto, pero básicamente es que llegan a un compromiso, a un acuerdo. Es decir, que la lengua de compromiso se usa mezclando códigos. Por ejemplo, el griego de la época helenística, o sea, a partir de Alejandro Magno, siglo -4, es una koiné porque sirvió como lengua común para todos los griegos y para el comercio en general. Una koiné es una mezcla de variedades, sean estas o no la misma lengua, aunque es verdad que si son lenguas diferentes están muy próximas, como pasaba con los antiguos griegos. Y por antiguos griegos me refiero a las lenguas o dialectos, no a la gente, o sea, el jónico, el dórico, el eólico. Pero realmente cuánto había de mezcla en el griego koiné es un poco un tema de debate, porque en realidad era griego ateniense con algunos cambios fonéticos y algunos temas gramaticales, pero bueno, eso es otro tema. Pero entonces una koiné es un estándar, ¿no? O sea, es un poco como la lengua que ha creado la RAE, esa lengua de referencia. Pues sí, es una forma de crear un estándar, porque recordad que hay varias formas de hacer uno. Ya hablamos de ello en un vídeo que os dejo en la descripción. Así que resumiendo, que esto es muy importante para el tema de hoy. Pidgin es una lengua que mezcla dos o más códigos. Criollo es una lengua que mezcla dos o más códigos y que tiene hablantes nativos. Koiné es una lengua de compromiso que mezcla varias variedades, normalmente cercanas para que los hablantes de esas variedades tengan una referencia común. Vale, apuntado todo. Perfecto, seguimos. Siempre pensamos que los pidgin son cosas lejanas, de comunidades perdidas en la selva o en la montaña o en algún lugar exótico, pero no. Muy cerquita de España hemos tenido, que yo sepa y sin investigar mucho en el tema, dos. Uno en el Atlántico Norte, entre el islandés y el vasco, y otro en el Mediterráneo, que se habló durante varios siglos. Ojo, era una mezcla de un montón de lenguas, europeas y no europeas. Y esto es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy. La historia de la lengua franca del Mediterráneo con base italiana. Que por cierto, si tú también quieres crear tu propio pidgin italiano, pues tendrás que aprender italiano. Aprovecha la oferta de Lingoda para aprenderlo y luego tú ya lo mezclas como veas. Ma quando dici ho l'agenda piena, forse non hai un'agenda, no? Semplicemente dici devo fare tantissime cose. Siempre has querido aprender italiano, lo sé. Y ahora puedes hacer tu propio pidgin con inglés, alemán, francés o español, porque en Lingoda puedes aprender todas estas lenguas, incluso inglés de negocios, que claro, si vas a usar el pidgin para comerciar, pues te puede venir bien. A ver, lo primero es conocer la plataforma. Lingoda es un lugar para aprender idiomas, con clases de 1 hora, y lo bueno es que Lingoda se adapta a ti, no tú a Lingoda. O sea, tú buscas el horario que mejor te viene a ti y eliges la clase que te toca dentro de ese horario. Vas siguiendo un currículum que está muy bien pensado para cada nivel, con los contenidos que tienes que ver sí o sí, y las clases están guiadas siempre por profes expertos en grupos reducidos de máximo 5 personas, aunque también puedes dar clases individuales, ¿eh? Yo, por ejemplo, tuve una clase de prueba de italiano para saber cuál era el nivel que me venía mejor. Non ho niente da fare. Ok? Ahora es el mejor momento para dar una clase porque los sprint de Lingoda están con descuento. Y si usas mi código LINGUSPRINT, además de poder ahorrarte hasta un 20% en el precio, te dan 20 eurazos adicionales. Y no es lo único, porque si tienes muchísima motivación, puedes elegir entre que te devuelvan el 50% de lo que has pagado o créditos para usar en la plataforma, que serían o 30 o 60, dependiendo de si eliges el sprint, 30 clases en 60 días, o sea, una clase un día sí, un día no. O el super sprint, o sea, 60 clases
en 60 días, que va a ser muchísimo más inmersivo y vas a notar muchísimo más el progreso. O sea que cada clase te puede salir o por 4 euros o por 5 dólares. Ojo, con mi código LinguSprint. Y luego ya cuando crees tu propio pidgin me lo dices. Oye, pero entonces es un pidgin y no un criollo. Exacto. ¿Eso significa que en varios siglos no hubo hablantes nativos? Eso es raro. Esta historia tiene lagunas. Pues la verdad es que no tiene nada de raro. Lo raro, de hecho, es que un pidgin se convierta en un criollo. Ten en cuenta que un pidgin surge como una lengua de necesidad entre clases bajas o como mucho medias, porque las clases altas sabían hablar otros idiomas para comunicarse, como el latín, el francés, el inglés, el español, el chino, dependiendo de la época y del lugar. Que una lengua que ha nacido por la necesidad entre comerciantes adquiera el prestigio y la utilidad suficientes, no solo para la profesión de los que la hablan, sino para todas las comunidades, es dificilísimo. Es que es lo mismo de siempre, es una cuestión de prestigio. Bueno, pues en este caso no se encontró ningún motivo para que un marinero aragonés, después de aportar en Génova, en Túnez, en Marsella, llegara a Barcelona y le hablara a su familia como le hablaba a sus colegas de otros países. ¿Por qué iba a hacerlo? Un momento, oye, pero después de aportar, ¿el qué? Que te quedas a medias. Ah, aportar, mira, otra palabra para añadir a vuestro cuaderno de cómo ser más pedantes. Llegar a puerto. Mira, ¿y por qué desapareció? Pero espera, mujer, todavía no sabemos nada de ella y ya quieres matarla. Lo primero es lo primero, que llevamos medio vídeo y todavía no sabemos cómo se llama. Hombre, creo que en el título lo has puesto. Bueno, o no, porque como a veces lo cambio para saber si funciona mejor un título que otro. El caso es que esta lengua tenía muchos nombres, dependiendo de quién la nombrara. Algunos la llamaban lingua franca, otros algo así como marroquino, pero ha pasado a nuestros días con otro nombre: sabir. ¿Y por qué sabir? Pues parece ser que cuando llegaba uno a puerto, cuando aportaba, decía «tú sabir», y con esto se le estaba preguntando si realmente podía comunicarse en ese código. Flojito, ¿eh? Bueno. ¿Y dónde nació esta lengua? Pues vente conmigo, que en vez de contártelo te lo voy a enseñar. La lengua suele dividirse en 3 periodos, del siglo XI al siglo XVI, que es el periodo inicial, o sea, cuando era una lengua que surgió del contacto comercial entre diferentes comerciantes mediterráneos. Luego del siglo XVI al siglo XIX, que es cuando se estabiliza y cuando se añade léxico de lenguas no latinas, como el árabe, el turco o el griego. Y luego vendría un periodo de decadencia desde el 1830, cuando los franceses conquistan la ciudad de Argel, hasta 1909, cuando se hace el primer trabajo académico sobre esta lengua. Pero ojo, que en 1909 ya era una lengua muerta. Vámonos a Barcelona, ahora, siglo XI. ¡Hala! Mira qué rápido hemos llegado. Estamos en un barco que nos va a llevar a Génova. Mira, ya hemos llegado al puerto de Génova. ¿Qué te parece? Si es que no sé por qué no monté una agencia de viajes en vez de dedicarme a esto. Total, que mira los marineros que bajan de nuestro barco. ¿Ves cómo hablan con la gente del puerto de Génova? Es casi italiano, pero tiene palabras catalanas, españolas, alguna francesa. Están haciendo la lingua franca. Es muy interesante porque en ese momento las lenguas romances eran mucho más parecidas que ahora, y ahora ya son bastante parecidas. Como eran tan parecidas, algunos autores han dicho que más que un pidgin, lo que estaba pasando en ese momento es que se estaba creando una koiné. Recordad lo que hemos dicho al principio, una lengua de compromiso entre varias variedades cercanas, una especie de estándar. ¡Qué guay! ¿Y hasta cuándo duró? ¿Otra vez? Pero espérate, mujer. Ahora vamos a irnos al reino de Granada de los Reyes Católicos. Estamos en la península ibérica. La idea original de los Reyes Católicos no era quedarse en Granada, sino continuar su política expansiva y de guerra santa en el norte de África. Aquí está Boabdil, el último rey de Granada, entregando la ciudad ante los Reyes Católicos. Pero América puso fin a este plan, porque todos los esfuerzos económicos y militares que iban a destinarse a África se destinaron a América. Aunque vamos a ver que no del todo. Vámonos ahora al norte de África, que está aquí al ladito. Durante las primeras décadas del siglo XVI, la monarquía hispánica fue ganando algunas ciudades y plazas por esta zona, lo que en aquellos tiempos se llamaba las costas de Berbería. En estas costas había varios reinos que se ganaban la vida con la piratería y los asaltos a la costa europea. En estas áreas africanas de dominio español, pero en constante conflicto con los musulmanes, aparecieron grandes cuerpos diplomáticos, de mercaderes y sobre todo muchísimos esclavos y cautivos de las guerras. Y sí, seguro que ahora muchos lo estáis pensando, Cervantes fue uno de ellos, que por cierto, en una de sus obras podemos leer que hay una lengua que en toda la Berbería y aún en Constantinopla se halla entre cautivos y moros, que ni es morisca ni castellana ni de otra nación alguna, sino una mezcla de todas las lenguas, con la cual
todos nos entendemos. Oye, yo me estoy mareando con tanto viaje espacio-tiempo. Calla. Parece ser que este movimiento militar, diplomático, porque muchas veces se intentaba negociar para intentar recuperar a los prisioneros de guerra, y comercial entre pueblos con lenguas tan diferentes como el árabe, el bereber, lenguas latinas, hizo que poco a poco se fuera creando una lengua común para todas estas personas que navegaban por el Mediterráneo, de Algeciras a Estambul, para que pintes de azul sus largas noches de invierno. Wow. Bueno, parece que el sitio donde más se habló fue el Mediterráneo occidental, y más concretamente la parte suroccidental. La lengua base era el italiano, que era una lengua que tenía muchísimo prestigio entre los marineros del Mediterráneo, por influencia de los genoveses, los venecianos, los toscanos. Y no solo eso, sino que hemos mencionado Estambul por una razón. Como hilo, ¿eh? Aunque igual lo de Dorotea cantando Serrat sobraba. El caso es que el norte de África estaba bajo influencia del emperador turco, y la corte otomana usaba normalmente el italiano en sus relaciones diplomáticas con Occidente. Y el italiano en Europa en ese momento era además la lengua del Renacimiento. Vamos, que culturalmente Italia era lo más en ese momento. Y aquí tenemos una polémica más que sumarle a lo de si esta lengua era un pidgin o una koiné. Esta lengua franca del siglo XVI, que se estabilizó mucho, ¿es la misma lengua franca que la de la Edad Media, pero con palabras árabes? ¿O es una lengua nueva? Pues no lo sabemos, ahí está el debate. El caso es que este pidgin siguió usándose en el Mediterráneo occidental, donde duró más que en la parte oriental, hasta el siglo XIX. Pues vámonos ahora al siglo XIX. Mira, o se muere la lengua ya o me muero yo, que tengo la cabeza que me va a explotar. Pero espera, que todavía falta un poquito. Estamos en el siglo XIX en la costa africana. ¿Ves todos esos soldados que van por ahí correteando? Francia ha iniciado una campaña aquí, en la zona de Argelia, para hacerse con el territorio. El Magreb va a ir cada vez más convirtiéndose en una zona de influencia y dominio franceses. Así que no tenía sentido aprender una lengua de base italiana. A partir de ahora la gente tendrá que aprender francés. Y así es como acabó muriendo nuestro querido Sabir. ¡Ay, qué descanso! Pero qué interesante, oye. ¿Entonces era como el italiano? Pues sí que la base era italiana, pero tenía palabras de muchos idiomas. De hecho, es que a lo mejor el Sabir no era una lengua, sino varias, como te he dicho antes. Vamos a hacer un repaso. Es posible que durante la Edad Media, sobre todo durante las cruzadas, o sea, desde el siglo XI al XIII, con tanto movimiento cultural y diplomático, surgieran varios pidgins. Algunos de base francesa, otros de base italiana, pero eran muy inestables y estaban muy poco fijados. Más que un pidgin, podría hablarse de una mezcla de códigos o de una koiné, como he dicho antes. El Sabir tiene de especial que sí se estabilizó, al menos en el Mediterráneo occidental. Hablamos a partir del siglo XVI. Y en el Mediterráneo oriental, aunque se le llama Sabir, es probable que realmente fuera otra lengua con base veneciana. Porque esa es otra. Nosotros estamos diciendo siempre que es con base italiana para no complicarnos la vida. Pero tened en cuenta que hasta el siglo XIX prácticamente nadie hablaba italiano. O sea que en realidad la base del Sabir occidental no sería italiano, sería el genovés. La parte oriental del Mediterráneo incluía palabras de origen griego y turco, además de venecianas, principalmente. Mientras que el Sabir occidental mezclaba palabras catalanas, españolas, francesas, árabes. De hecho, vámonos a Atenas. Ya está bien con tanto viaje, hombre, que no te creo, que no hace falta ver tanto. Dime algo sobre cómo era la lengua esa, ¿no? Bueno, era una lengua casi sin morfología. Esto es muy típico de los pidgins y de los criollos. Y además hay que mencionar que obviamente un español usaría más palabras españolas que un francés, y un italiano usaría más palabras italianas que un musulmán. Pero más o menos todos tenían en mente las palabras que tenían que usar. Tened en cuenta que no necesitaban tampoco un vocabulario tan amplio como el de otra lengua. Este pidgin tenía objetivos muy concretos y usaban las palabras justas para esos objetivos. Y también tengo que decir que hay autores que actualmente dicen que no se trataba ni de un pidgin ni de una koiné. O sea, vamos a tener que añadir otro término a la polémica. Algunos autores dicen que no era más que una interlingua de gente que intentaba hablar italiano. Otra palabrita más. Apunta, una interlingua es esa lengua que habla un estudiante de idiomas. O sea, imagínate que estás empezando a aprender chino. Las construcciones en lengua china estarán súper influenciadas por tu lengua materna. A eso se le llama interlingua. Pues hay quien argumenta que el Sabir en realidad era una interlingua. Se calcula que el 70% de su vocabulario era italiano, sobre todo genovés. Había también palabras catalanas, castellanas, francesas, árabes, griegas y turcas. El castellano parece ser su segunda fuente léxica más importante, o sea que era la segunda lengua de la que tenía más palabras. Parece ser que su primer uso documentado data del siglo XIV, aunque como ya hemos dicho antes no sabemos si es el mismo que se estabilizó en el siglo XVI en las ciudades de Berbería, o si era otro. Los sustantivos no diferenciaban masculino de femenino, tampoco singular de plural. Esto es un clásico de los pidgins. Su fonética era prácticamente la misma que la del italiano actual, y los pronombres personales eran mi, que sería yo, tú, que sería tú, elu, que sería él, y ela, que sería ella, noi,
nosotros o nosotras, voi, vosotros o vosotras, y eli, ellos o ellas. Los verbos no tenían conjugación, o sea, se usaba el infinitivo todo el tiempo, sin importar el número y la persona. Mi sabir, tu sabir, elu sabir, noi sabir, voi sabir, eli sabir. Otros verbos registrados eran vivir, que era beber, venir, que era venir. A lo largo de los siglos se habla de esta lengua en varias obras literarias europeas, lo que significa que en la sociedad europea occidental, al menos entre las clases instruidas, se sabía que existía. Aparte de Cervantes, que ya lo hemos mencionado antes, también lo menciona Molière en El burgués gentilhombre. Otro escritor llamado Goldoni lo menciona en varias obras, como en L'empresario dell'Esmirne o en Lucrezia Romana a Constantinopoli. Pero la obra más importante de todas, y la única que intentaba registrar de forma sistemática esta lengua, fue el Dictionnaire de la langue franque de 1830. Para sorpresa de nadie, es un diccionario de las palabras que se usaban en el norte de África en lengua franca, para que los franceses que hubiera allí o los que iban a ir allí a alguno de esos nuevos territorios tuvieran algún conocimiento de ese código. Como cuando vas a Praga y te compras un libro de Aprende checo en 2 semanas que no te va a servir absolutamente para nada. Fijaos que además este libro es el que marca ya el inicio de la decadencia de esta lengua. Pocas décadas después ya desaparecería por influencia del francés. Mirad algunas frases que se encuentran en esta obra. Mi andar in casa del Señor. Voy a casa del Señor. Mirar qué hora estar al orologio di ti. Mira qué hora es en tu reloj. Mi tenir-te mucho bonu. Mi querir tu gustar per elu. Tengo un té muy bueno, quiero que lo pruebes. Star buona genti. Es bueno, simpático, buena persona. ¿Para masculino o para femenino? En estas frases hay cosas muy interesantes. Vemos claramente la influencia del italiano, pero también del español, que fue la segunda lengua más influyente del sabir. Por ejemplo, se usa mirar en vez de guardar. Mucho, que se escribe con OU porque la obra es francesa. O sea, la grafía está hecha para un francés, por eso ponen OU, que se pronunciaría como una U. Tenir, querir, gustar, son claramente verbos de origen español. Aunque bueno, tenir podría ser también catalán. Hemos dicho que no había masculino ni femenino. Y es verdad, pero también podía aparecer el femenino en algunas ocasiones. No he visto que se explique el motivo, pero teniendo en cuenta que los hablantes de romance hacían el femenino intuitivamente, supongo que no sería raro que lo metieran de forma natural de vez en cuando. No estar tempo de parlar questa cosa. No es el momento de hablar sobre ello. O sea, tenemos questa cosa con esa A en femenino porque el hablante interpreta que cosa es femenina. Porque en su lengua, fuera cual fuera, español, catalán, italiano, francés, cosa era femenino. Y para terminar os voy a dejar una frase que podéis usar en sabir en vuestro día a día. La mangiaria estar pronta. La comida está lista. Por cierto, ¿sabías que la mayoría de co-lengths, o sea, lenguas artificiales que se inventa la gente, actualmente están basadas en lenguas romances para hacer una coine común a todas ellas? Pues, ala, ahora ya sabéis que en cierto modo ya existió una, el sabir. Jurassic Park, quien inventó la ñ o porque se dice vos. Es más correcto castellano o español, porque es el agua fría o quien es vuestra merced. Aunque al final todo se puede explicar, gracias a un rey. ¡Que no!